Las redes sociales no son ni buenas ni malas, hay que reconocer que tienen beneficios, pero también algunos riesgos, por lo que hay que tener mucha precaución. No hay muchos estudios que investiguen sobre el efecto de las redes en las personas. Vamos a hablar de un tema que tiene especial vinculación con este costado legal, la falta de un marco legal sobre este tipo de temas en la Argentina. Hay avances legales, pero nos falta mucho todavía para encontrar un marco legal adecuado a este tema. Me parece que contextualizar el tema implica registrar algunas cuestiones que han venido pasando y cómo se va produciendo esto en el proceso histórico. Desde hace mucho tiempo estaba la idea de cuando el hombre fue a la luna, de ver cómo la tecnología podía, junto con el ser humano, tratan de juntar lo que es la potencialidad del ser humano con la tecnología. En ese momento lo que se pensaba era en un Superman, ¿no? Superman, como existía antes, un superhombre que junto con la tecnología podía cambiar muchas cosas. Desde allá comenzó y aquí estamos, ¿no? Cómo fue dándose ese proceso histórico y hoy podemos decir que las tecnologías están tan incorporadas en el uso cotidiano que prácticamente a veces no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene positivas y algunas que no lo son tanto. Entonces lo primero es decir, en sí mismas las redes sociales como herramienta tecnológica que nos atraviesa no son buenas ni malas. Tienen consecuencias de diferentes tipos, ¿no? Y la verdad que en el uso cotidiano uno utiliza y hemos medido como el 80% usa WhatsApp, desde las instituciones de la ciudad en el Consejo Económico Social. La que menos se usa es Twitter, Facebook está un poco más abajo del uso del WhatsApp, pero en sí mismo lo que nosotros observamos es que la aparición del teléfono revoluciona las relaciones sociales, además de la incorporación de la tecnología. ¿Por qué? Y porque ya no hay que estar en una computadora sentado 1 o 2 horas con la espalda que a uno le duele, que no sabe cómo acomodarse, sino que todo se trasladó a lo que puede tener en la palma de la mano y llevar a cualquier lado. De manera que las relaciones sociales sufren una revolución que nosotros todavía estamos evaluando. Y cuando el Consejo Económico Social toma el tema, lo toma para abordar y hacer el primer abordaje. Hay muchas cosas por cambiar opiniones y cruzar pensamientos, a ver qué tenemos que hacer y hacia dónde, o de qué nos tenemos que proteger y qué tenemos que potenciar. Digo, una vez que está el teléfono en nuestra mano, pasan varias cosas. Entre otras, si estoy solo, prendo el teléfono y me parece que no estuviera solo. Ahora, si me quedé sin batería, la sensación de angustia puede ser muy fuerte. Por un lado. Por otro lado, puedo estar conectado a las 24 horas. Yo decía, con ese criterio, hay mucha gente que compra ofertas a las 2 de la mañana porque es más barato en algún punto del país o fuera del país, y cambia horas de sueño. La gente duerme menos ahora que antes. Pero ocurren otras cosas. Y en vinculación con la pregunta, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, ¿es tan aplicable a rajatablas con el atravesamiento de la tecnología? Bueno, tendríamos que ver, porque no todas las tecnologías atraviesan a las mismas edades. Y en todo caso podríamos animarnos a decir que hay una tendencia a que de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a la edad que tiene, hay un perfil también y un modo de relacionarse con los demás, que es mediatizado y con una cultura del apuro, del acelere. Entonces, estas condiciones hacen que cuando yo termino de trabajar y volviendo a las relaciones laborales y me voy a mi casa, mucho más, esta experiencia que cuento es mía, pero habrá muchas más personas que lo pueden decir, sigo respondiendo mensajes por WhatsApp y respondiendo mail a veces el fin de semana. Mira, en Francia han hecho un estudio, dice que el 70% de los empresarios terminan de responder los WhatsApp y terminan de responder los mails el fin de semana.
Y después viene la segunda pregunta, ¿esto afecta en la calidad de vida? Totalmente nos afecta. Sí, ya no es lo mismo la relación que tenemos con la familia y con nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con el trabajador también? Termina trabajando más horas de lo que corresponde y no está previsto en la ley de contrato de trabajo. Bueno, digo algunas de estas cosas porque me parece que ponen en contexto de cómo nos están atravesando estas redes. Cuando envío un WhatsApp, ustedes han visto los conflictos que se generan en los grupos de WhatsApp. Ya hay muchos que dicen no armemos un grupo de WhatsApp para no pelearnos. Y eso es porque en realidad no tiene gestos, no tiene sonrisas, no tiene movimiento de las manos como hago yo y no tiene la posibilidad de transmitir con el lenguaje, lo que se llama el paralenguaje, lo que yo le quiero expresar al otro. Entonces una palabra, una frase puede parecer durísima, puede parecer indiferente y el otro entiende que no ha sido considerado como corresponde y se genera un conflicto. Entonces digo, este tipo de situaciones le van generando a las relaciones personales una verdadera revolución. A veces, viviendo en la misma casa, las relaciones son distintas porque todos tienen un teléfono y todos tienen un tiempo para dedicarle al teléfono. En México se usa de 5 a 6 horas por día las distintas redes. Por eso estamos agotados también, ¿no? Vieron que llegamos y no damos más a veces, a la noche. Bueno, se ha incorporado una actividad que no estaba, que nos ayuda a trabajar, nos ayuda a relacionarnos, nos cansa y nos pone más tensos. Bueno, nosotros vimos el tema legal y hay dos tendencias de lo legal. Vos tenés un poco la referencia de Estados Unidos y un poco la referencia de la Unión Europea. En Estados Unidos la tendencia de las redes y la legislación que existe ahí es una legislación hablando en torno, todo lo que desarrolló tiene que ver con el sujeto de derecho, ¿no? Sujeto del derecho en el crecimiento y sujeto del derecho en la ley. En la primera etapa podríamos decir que es de proceso formativo. En esta segunda etapa, de cómo convivimos entre nosotros a partir de la ley. Y Estados Unidos tiene una tendencia a ser más liberal, controla menos. No es que no controle, controla menos. La tendencia de la Unión Europea es de mayor control sobre las redes. Por ejemplo, ellos han determinado ya hace un buen tiempo que determinados países, a instancia y de acuerdo con la Unión Europea, el trabajador cuando sale de su trabajo desenchufa su WhatsApp del trabajo, su teléfono y no atiende cualquier llamada que venga de la empresa. Está determinado en la propia ley de contrato de trabajo. Y aquí hay mucho que medir, porque nosotros hablamos de cómo se da en las relaciones humanas, pero después está en la fake news, donde hay noticias falsas, después tenemos todo lo que se produce en la agresión entre las personas, donde hay derechos en juego. También tenemos todo lo que significan los trolls, que aparecen y nadie sabe quiénes son, ni nadie los controla. La preocupación por las empresas que toman nuestros propios datos que nosotros tan livianamente por ahí damos, y lo digo porque me ha pasado a mí, en el Facebook o en algún otro tipo de red, nosotros damos los datos nuestros que están almacenados en empresas que prácticamente se han apoderado de los datos de todo el mundo. Y agrego esto como ejemplo. En Estados Unidos hace muy pocos días le han transferido a Google todas las historias clínicas de los estadounidenses. Este es un dato significativo porque la gente se preguntaba, yo no quiero darle la historia clínica a Google. ¿Qué hace Google con eso? Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que debe poner el derecho para comenzar a decir que si me peleo por Facebook con alguien no puedo decir cualquier cosa? Que hay un límite donde puedo ser denunciado. Y de hecho hay alguna jurisprudencia, poca, pero ya hay. Pero después está, ¿qué hacemos con las redes y las mentiras? Las que no son reales y se dan por reales. Ya no solo el Facebook, sino lo que se manda por WhatsApp. ¿Qué pasa con los niños? Con las personas con algunas discapacidades o capacidades diferentes. ¿Cómo los afecta? ¿Cómo los está formando y se está apropiando y transformando su propio modo de relacionarse con los demás niños?
Bueno, ahí tiene que haber límites. Hay un trabajo muy interesante que ha hecho Ricardo Muñoz en Río Cuarto sobre el tema del avance de la legislación en la Argentina, tomando el contexto de lo que está pasando en el mundo, que nos muestran que debe intervenir el derecho. El Estado tiene que intervenir a través del derecho para poder poner límites. Y cierro con esta idea. Nosotros muchas veces decimos y hablamos sobre las carencias que tiene esta sociedad. En realidad también podríamos poner muchos énfasis en lo que está pasando con los excesos de la sociedad. Por el consumo, por la falta de límite y por la falta de consideración en las relaciones humanas que afectan directamente a los sujetos de derecho cuando son violados parte de estos derechos naturales llevados y consagrados en la Constitución o en los pactos internacionales, porque no hay límites.